Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando hoy, miércoles de discipulado. Es un gozo grande y maravilloso poder estar con ustedes en el día de hoy, de las maravillas que Dios quiere hacer y de lo que Dios tiene preparado para este miércoles de discipulado. Seguimos hablando de un tema muy especial, un tema maravilloso, y es sobre el perdón. Es un tema profundo. Vamos a tratar de ir pausado, lento, para poder ver todo lo que Dios enseña a través de su palabra en ese maravilloso pasaje en donde hay una parábola maravillosa. Así que en esta noche recibe un cordial saludo de nuestros pastores principales, Freddy y María del Carmen, de Brochero, de nuestra pastora Yasmín, de nuestra pastora Esther, nuestro pastor Edgar. Un saludo cordial de Samuel Josué, de Freddy Josué, del pastor David, de María, y aquí su servidora, la pastora Marvin. Un gozo poder estar con ustedes en esta noche. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios porque hoy ha sido un día maravilloso y es una noche buena y perfecta para escudriñar las escrituras. Así que vamos a estar orando en esta noche. Amadísimo Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu bendición, por el milagro de la vida, Señor, por las bendiciones, Señor, que nos has dado, por el privilegio, Señor, que hoy tenemos, Señor, de poder aprender de tu palabra, de llenarnos de ti, Señor. En esta hora, en tus manos colocamos este discipulado, Señor, pidiéndote, oh Rey, que seas tú estando en medio de nosotros. Espíritu Santo, sé nuestro maestro, nuestro guiador en este momento, y que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a escudriñar las sagradas escrituras, y que seas tú dándonos la sabiduría y el entendimiento para comprender y entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de cada una de estas hermosas parábolas. Enséñanos y guíanos, Espíritu Santo de Dios, y en tus manos nos depositamos dándote toda gloria, Señor, toda honra, todo honor y toda la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Es una parábola maravillosa en un tiempo maravilloso. Es una enseñanza de gran bendición para todos nosotros. Así que en esa noche, ahí con tu Biblia en mano, tu cuaderno y tu lápiz o lapicero, vamos a aprender de la palabra del Señor. Por eso te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su esposa e hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y así, haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces hallándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es un tema muy agradable, un tema muy amplio. Tiene muchas cosas para enseñar. Y una de las cosas que el Señor habla en su palabra en esta ocasión, tema central y principal de esta parábola, es el perdón. Hablan cosas maravillosas sobre el perdón, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios ha venido a hacer a nuestra vida y ha venido a hacer en cada uno de nuestros hogares. Encontramos un sinnúmero de situaciones en este pasaje de lo que viene refiriendo al perdón, de lo que Dios quiere realmente hacer en nuestra vida. Y hablábamos anteriormente de que ese tema principal viene siendo nuevamente el perdón, y que desde el versículo 27 inicia hablando de ese perdón, de ese rey que tiene misericordia, de ese rey que tiene compasión y perdona toda la deuda de su siervo. Pero el versículo 32 termina diciendo: aquel rey haciendo justicia, porque ese no perdonó la deuda de su consiervo. Y como el mismo Señor comienza a mostrarnos realmente lo que es importante dentro de la vida del ser humano. Alguien una vez decía: estamos en una generación que tiene grandes heridas y que aún no sabe perdonar. Pero me llama mucho la atención este comentario, eso que una vez alguien mencionó. Porque el Señor en su palabra nos enseña que como hijos de Dios debemos aprender a perdonar, debemos aprender a amar y debemos aprender a hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo nos menciona es el perdón y es el amor que él sintió y que él sentía cada vez que alguien hacía algo en contra de la voluntad del Señor. Como el apóstol Pablo comenzó a ser transformado y cambiado por el mismo Señor para traer un cambio radical sobre su vida, sobre su entorno, y no solamente él, sino que a través de él mostrar las maravillas que solamente Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Recordemos una gran verdad: hay maravillas que solamente el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Esas maravillas es el moldeamiento del ser humano como tal. Y encontramos puntos claves dentro de esta hermosa parábola, puntos claves que de una u otra forma tocan el corazón del creyente, tocan el corazón del cristiano, para transformarlo en un servidor de Cristo, un servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cómo hacer para que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros? ¿Cómo hacer para que esta parábola también, de una u otra forma, comience a cambiar nuestra vida, comience a cambiar ese hombre interior que hay en cada uno de nosotros? Ese hombre interior debe ser moldeado, debe ser transformado.
Y una de las cosas que el Señor dice en su palabra es morir al pecado, morir a aquellas cosas que me alejan del Señor. Esas cosas que me alejan del Señor no me permiten a mí ver y visionar lo que Dios realmente quiere hacer conmigo, lo que Dios realmente quiere hacer con mi familia. Pero ¿qué debo hacer yo para poder entender la palabra del Señor? Principalmente el Señor dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, todos aquellos que están cansados, Él los hará descansar. Como primer lugar, llegar al Señor con la disposición de que Él se encargue de nuestra vida, de lo que nosotros somos, de lo que muchas veces nos angustia y trae aflicción a nuestra vida. Esas cosas debemos dejárselas en manos del Señor. Como segundo lugar, no debemos dejar de asistir a la iglesia. Debemos tratar en lo posible de siempre estar conectados en el ambiente espiritual, ese ambiente de estar en la casa del Señor. Eso me ayudará a mí a que cada prueba, cada dificultad, yo la pueda superar bajo la dirección de nuestro Señor, teniendo en cuenta que no solamente es venir, es escudriñar, orar delante de la presencia del Señor, escudriñar las escrituras, orar, tener esa intimidad con el Señor. Cuando llegamos a la casa del Señor, meternos en esa intimidad, porque hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere mostrarnos. Pero ¿qué hacer para que esa palabra llegue a mi vida? ¿Cómo debo dejar? ¿Qué debo hacer para que mi corazón entienda de que en mí debe haber el perdón? Una de las cosas que el Señor nos muestra y nos enseña es que todo lo que el Señor Jesús hizo, nosotros también lo debemos hacer. Debemos ser imitadores de Él, de hacer lo bueno como lo hizo el Señor. Muchas veces encontraremos injusticia, pero en todo cuanto se pueda, nosotros ser justos delante de los hombres. La palabra nos enseña claramente a hacer las cosas como si fueran para el Señor, como si fueran para Dios. Si es a nuestros patrones, a nuestros jefes, todo aquello, hacerlo con excelencia como para el Señor. Ahí comenzamos a entender de que el Señor se encargará de bendecir y prosperar, pero también de sanar nuestro interior. Así que cosas claves dentro de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Y dice una cita clave y de gran importancia. Y dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Comienza el Señor a mostrarnos a través del apóstol Pablo que es de gran importancia que nosotros aprendamos a perdonar. Que nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, aprendamos la importancia y el valor que tiene esa palabra, el perdón. El perdón abarca muchas cosas en nuestra vida. Recordemos que es necesario perdonar. Y cuando hablamos de perdón, estamos hablando de olvidar, de hacer atrás, de decirle, no tendré en cuenta aquella falta, aquel momento en que me heriste, me dañaste, me destruiste, y voy a hacer una nueva vida. Voy a comenzar a vivir
de una forma diferente. Hablamos de perdón, estamos hablando de dejar atrás lo que me daña, lo que me dañó, y dejar que Dios me muestre realmente el camino por donde debo caminar, sin guardar rencor, sin guardar odio en el corazón, sin guardar esos pensamientos negativos que muchas veces y por lo general frecuentemente en el ser humano se encuentran. Estas cosas son las que Dios dice deben ser desechadas por el ser humano. Punto clave que el Señor nos enseña en su palabra. En el momento en que Jesús fue crucificado, Jesús mencionó una palabra, una frase maravillosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no entendían a quién estaban sacrificando, a quién en ese momento estaban colocando en una cruz, en un madero, dándole fin a su vida. No entendían realmente el propósito de Dios. Pero aún así, en ese lugar en donde Jesús estaba ya a punto de morir, Jesús le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No saben en realidad de la magnitud de esa bendición que ellos están rechazando. No entienden realmente el por qué rechazan una bendición tan grande. Ellos no lo comprenden y no lo entienden, Padre. Por lo tanto, no tengas en cuenta lo que ellos están haciendo. Era lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús aún en el mismo, en la misma cruz comenzó a enseñarle, no solamente a sus discípulos, sino a toda una humanidad. El perdón, aún en el mismo momento de su muerte, Jesús estaba diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una frase de gran importancia y que tiene un gran sentido y un gran valor sobre nuestra vida. Cosas que encontramos dentro de lo que es la palabra perdón, encontramos un gran misterio, una gran palabra, podemos decirlo, y dice así: el perdón es la promesa de no guardar rencor contra aquella persona o contra aquellas personas que nos han herido a nosotros. Es una realidad. Muchas veces hablamos de perdón, hablamos de amor, pero muy pocos son los que realmente quieren aportar sobre esa palabra, sobre lo que realmente es el perdón. Por eso aquel comentario que escuché hace mucho tiempo que decía: somos una generación que es una generación de heridas, una generación que no sabe perdonar. Por el contrario, creo que ese es el tiempo que Dios preparó para sanar las heridas entre las familias, entre los hogares, dentro de los hogares. Dios ha venido a sanar esas heridas para mostrarnos el verdadero significado de lo que es realmente ser un hijo de Dios perdonado y perdonador. Dios nos ha llamado a ser imitadores de Él y lo dice su palabra: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros. No solamente es enseñar sobre el perdón, es también nosotros perdonar a aquel que nos ofende. Y dice como punto clave este versículo: como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. A todos nosotros el Señor nos perdonó.
Y cada vez que llegamos delante de la presencia del Señor, llegamos con un corazón dispuesto a que Él perdone nuestra falta, a que Él perdone nuestra ofensa, a que Él no tenga en cuenta aquellas acciones que no fueron agradables delante de la presencia de Él. Y porque venimos con un corazón dispuesto y humillado, es que Dios viene y perdona nuestro pecado. Recordemos la parábola. La parábola dice que aquel siervo se postró a los pies de su señor y le rogaba diciendo que le perdonase y que le esperase para pagar la deuda. Y muchas veces venimos delante de la presencia del Señor de la misma manera, de la misma forma, pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestra familia, de nuestra descendencia, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Comenzamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que tenga perdón para cada uno de ellos. Pero es necesario también que nosotros aprendamos a perdonar. Hay cosas claves y principios claves dentro de la palabra del Señor. Y uno de los puntos claves que habla la palabra es que el perdón es un asunto vital, es de gran importancia dentro del reino. Y cuando hablamos de que es de gran importancia, estamos hablando que es algo necesario. Es algo que no se debe pasar por alto. Es algo que realmente cambiará, transformará, pero depende de nosotros, depende de mí como persona, depende de mí que soy el hijo de Dios, que soy hijo de Dios y que he sido lavado con su sangre. No es solamente dejar la ofensa a un lado, es no guardar ese rencor dentro de nosotros. Muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles y el Señor nos está diciendo, es momento de perdonar. Y cuando el Señor dice es momento de perdonar, nos está diciendo es momento de que dejes los pensamientos negativos a un lado, de que dejes esa forma de pensar negativa, en donde solamente es odio, es venganza, en donde solamente es ojalá os suceda lo mismo, ojalá pase por una situación peor. Esos comentarios y pensamientos que frecuentemente llegan a nuestra mente, siendo cristianos y no cristianos, hay que alejarlo de nosotros, hay que alejar de nosotros. Pero ¿cómo alejo yo esos pensamientos de mí y aún de mi propio corazón? Escudriñando las Escrituras. El Señor dice que cuando escudriñamos las Escrituras encontramos sabiduría. Y al encontrar sabiduría también estamos diciendo encuentro sabiduría, encuentro ese conocimiento, ese amor que va a comenzar a transformar mi interior, que va a comenzar a sanar mi corazón de adentro hacia afuera. Porque la palabra nos enseña de que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Y de las cosas que llenamos nuestro corazón, esas cosas son las que van a dominar al hombre. Cuando comenzamos a dejar que el rencor y esos comentarios egoístas, esos comentarios de rencor, entren a nuestra mente, comienzan esos pensamientos no solamente a estar aquí, sino que comienzan a minar aquí en nuestro corazón.
y que de una u otra forma comienzan a comer y a hacer espacio para dañar y para que esa herida cada día se vaya abriendo más y esté sangrando más. Pero de mí depende qué medicamento le voy a colocar, qué antibiótico le voy a colocar a ese rencor, a esa envidia, a ese enojo, a esa avaricia, a cada una de esas cosas que me están dañando por causa de una herida. ¿Qué debo utilizar? ¿Qué medicamento? ¿Qué antibiótico debo utilizar para contrarrestar lo que me está dañando? Y eso lo vemos en el diario vivir, eso lo vemos en el día a día, cuando encuentran una infección en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, si tenemos una infección en nuestra vista. Lo primero que envían los médicos siempre es un antibiótico. Este va a contrarrestar aquella infección, matando la infección para traer sanidad sobre nuestra vida. Cuando hay una infección por una herida, envían un antibiótico y una limpieza diaria para sanarla, para que aquella infección muera y haya una pronta recuperación. Asimismo es el Señor. El Señor nos muestra en su palabra que el único antibiótico que puede sanar las heridas y que puede acabar con el virus del odio, con la infección del odio, del rencor, del resentimiento, se llama la palabra del Señor. Se llama Jesucristo y ahí lo encontramos en la oración. Solamente eso nos ayudará a que nosotros podamos ver y contemplar la maravilla que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el privilegio de ser hijos de Dios, de ser herederos de las promesas, es escudriñar la palabra del Señor. Si escudriñamos la palabra del Señor, entendemos entonces que esta traerá medicina a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestro corazón. No necesitamos más nada, solamente necesitamos que Dios obre en nosotros. Por eso es necesario y es de importancia en el reino de Dios que se cumpla la palabra de perdón, que se cumpla esa promesa como se nos está mostrando. El perdón es una promesa de no guardar rencor, de no guardar odio. Esa promesa depende de mí. Esa promesa se hace realidad dependiendo de mí, no del otro, no del vecino, ni de aquel que me conoce. Depende de mí. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor sobre el perdón. Y vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Y encontramos una cita muy profunda, una enseñanza en este versículo que realmente muchas veces queremos pasar por alto, pero que el Señor nos está diciendo es necesario. Y dice, versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Así, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Esta es una promesa de gran bendición para nuestra vida. No solamente el Señor está diciendo que va a traer sanidad, que va a traer perdón sobre nuestra vida, sino que dice, soportaos unos a otros. Y cuando habla de soportaos, nos está hablando de que no todos somos iguales, de que muchos tenemos formas diferentes de pensar, de actuar, de hablar, de expresarnos. Y que muchas veces esa forma de hablar y de expresarnos van a ocasionar heridas sobre nosotros. Pero el Señor dice claramente, no solamente lo vamos a soportar, sino que también vamos a perdonarnos los unos con los otros. Nos vamos a perdonar. Muchas veces es difícil hablar sobre el perdón. Muchas veces es doloroso hablar sobre el perdón. Pero Dios dice que lo principal y primordial para poder tener entrada y acceso al reino de Dios es perdonando. Así que ahí donde está en su casa, repita conmigo, el acceso para que yo pueda estar delante de mi Señor es perdonando, perdonando, olvidando y quitando el odio, quitando el rencor que quiere destruir mi paz. Eso es un punto clave y de gran importancia. No olvide, nunca lo olvide. Dios quiere que nosotros tengamos corazones dispuestos no solamente a soportarnos, sino también a perdonar la falta de nuestro hermano. Porque de eso también daremos cuenta a nuestro Señor. Muchas veces hacemos cosas que pensamos que de una u otra forma no tendrán, no le harán daño a nuestra familia, no le harán daño a nuestro hogar, pero que en realidad están haciéndonos daño día a día a nosotros. Y el Señor nos está diciendo, es necesario que perdones, porque para entrar al reino de Dios es necesario que así como yo te perdoné, tú también aprendas a perdonar. No será fácil el proceso, y más adelante vamos a ver lo que es el proceso del perdón. Pero la palabra del Señor nos dice, muchas veces no es fácil soportarnos nosotros mismos, los unos y los otros. Muchas veces no es fácil, pero el Señor no dice que es imposible. El Señor nos dice, sopórtalo, enséñalo, tenle paciencia, tenle amor. Y así como yo tengo paciencia contigo, te tengo amor, así como cada día te escucho, tanto tus quejas como tus momentos de alegría, los momentos de angustia, como los momentos de abundancia y bendición, yo te escucho. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar y a soportarnos. Son cosas que parecen diferentes, pero tienen una gran relación. Así que vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Y encontramos la necesidad. Así que lo puede anotar ahí. El perdón es una necesidad en la vida de todo creyente,
el perdón es una necesidad en la vida de todo creyente. Así que vamos a leer versículo 14 y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Encontramos dentro de la oración de este hermoso pasaje de la oración, en donde Dios nos enseña de que es necesario perdonar, de que es necesario de que Dios obre en nuestra vida, de que Dios obre en cada uno de nosotros. Encontramos un punto clave, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, muchas veces es difícil, muchas veces doloroso, muchas veces no queremos perdonar las ofensas de otros o los errores que cometieron. Pero el Señor dice, perdonáis a los hombres, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, si yo perdono, el Señor también perdona mis ofensas. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Y por qué el Señor dice eso? El Señor nos ama y nos ha perdonado. El Señor nos perdona nuestras ofensas, pero también nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido de gracia? El perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras faltas, ese perdón real de parte de nuestro Señor para nosotros. Y nosotros debemos brindar ese perdón a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha herido, a aquel que nos ha hecho la vida imposible. Decirle, Señor, no tengas en cuenta su pecado, ayúdame a olvidar esos errores, esas heridas que ha causado en mi vida, que ha causado en mi familia, que ha causado en mi hogar. Ayúdame a perdonarlo. Porque es necesario tener en cuenta, no es fácil perdonar, pero tampoco el Señor dijo que era imposible hacerlo. El Señor ha dicho en su palabra que nosotros debemos disponer nuestra vida para que Él transforme nuestra vida, nuestro corazón, nos transforme a cada uno de nosotros. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios ha dicho, yo estoy contigo, y ha enviado al Consolador para ser nuestro ayudador, nuestro guiador, y Él nos mostrará el camino por el cual debemos andar. Y seguimos en este punto de lo que la necesidad de perdonar, y encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 6. Encontramos un punto clave, Evangelio de Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 37. Y habla sobre juzgar a los demás. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Algo interesante dentro de esta palabra. Dice, no juzguéis. Muchas veces no sabemos el por qué esa persona accionó de esa forma, porque esa persona hizo lo que hizo. Y muchas veces nos colocamos como juez, cuando el único juez es nuestro Señor. Él nos ha dicho,
dejad que yo me encargue de ser vuestro juez. Él es el juez de toda la tierra. Y muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de juez para señalar, para condenar y declarar algo en contra de esa persona. Cuando la verdad Dios quiere que nosotros seamos transformados. Cuando la verdad Dios quiere que nosotros seamos moldeados, seamos cambiados, no por el hombre, quiere que nosotros seamos cambiados por Él. No es fácil ser moldeado, no es fácil ser moldeados por el Señor. Cuando hablamos de no es fácil, es porque nosotros también hemos pasado por ese moldeamiento de nuestro Señor. Y la palabra del Señor nos muestra y nos dice, no juzguéis, no tomes el lugar que no nos corresponde, que no nos pertenece a nosotros. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida y que Él nos moldee a su manera. Sigue diciendo la palabra del Señor, no condenéis. No debemos venir y condenar a la persona por aquella falta que cometió, por aquello que hizo, que no es agradable a nuestro Señor. No debemos juzgar, no debemos señalar ni decir, por esta razón te voy a condenar. El Señor dice, si tú juzgas, si tú condenas, a sí mismo también lo harán contigo. Pero dice claramente, dice, y no seréis condenados. Más bien, dice claramente como algo clave. Y prácticamente lo saca de ese lugar y dice, perdonad. Nos está diciendo, perdona. En vez de juzgar, perdona. En vez de condenar, perdona. En vez de señalar, perdona. En vez de guardar rencor y preguntarte por qué lo hizo, perdona. Y dice, y seréis perdonados. Cuando perdonamos a otros, nosotros sentimos paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón. Cuando perdonamos, entonces el Señor trae paz a nuestra vida. Cuando no hay perdón en nosotros, entonces comienza a haber angustia, comienza a haber dolor, comienza a haber esa opresión en cada uno de nosotros. Pero ¿qué debo hacer yo para que eso que el enemigo ha colocado dentro de mí, que de una u otra forma está minando y está dañando mi interior, no me siga matando espiritualmente? Porque al no perdonar, estamos dejando una puerta abierta para que haya una muerte espiritual. ¿Y por qué una muerte espiritual? Porque estamos dándole rienda suelta al enemigo para que deje entrar odio, rencor, avaricia, deje entrar cosas que nos van a dañar, que nos van a destruir. Pero de mí depende qué haré con mi vida. Si ya el Señor me dio una herramienta maravillosa, que es su palabra. Esta herramienta no debe ser colocada a un lado. Esta herramienta debe estar delante de mí, guardada en mi mente, guardada en mi corazón, que yo pueda decir, Señor,
al único que puede acudir es a ti en este momento de angustia, en este momento de dolor, de sufrimiento, en este momento en el donde no entiendo los por qué ni los para qué, Señor. Quiero acudir a tu palabra, a tu presencia. El perdón se basa en no alejarse de su casa, no alejarse de su presencia. Muchas veces el alejarnos de la casa del Señor, porque sentimos que no tenemos nada que ofrecer, no sabemos qué hacer con nuestra vida, daña de una u otra forma a los que están en nuestro entorno. Por eso el Señor dice en su palabra, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y muchas veces hemos encontrado diferentes significados sobre este pasaje, sobre esta cita. Pero hoy quiero compartirte algo. El Señor hablaba a mi vida sobre este pasaje. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hay gente que tiene por costumbre dejar de congregarse porque alguien lo miró mal, porque alguien habló algo no agradable, no le pareció, y prefiere estar en la casa y decir, no, el Señor aquí me va a llenar, el Señor aquí me va a santificar, cuando en realidad yo salga de mi casa y me encuentre, me confronte con mi realidad, esa herida va a estar más grande, más profunda, y va a ser mucho más el dolor. En cambio, cuando llegamos a la casa del Señor y le decimos, Señor, ya estoy cansado de cargar esta herida, de cargar este dolor, este sufrimiento, Señor, ayúdame a perdonar, a cambiar. Porque muchas veces no necesitamos que otras personas nos hieran. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de herirnos y de una u otra forma alejarnos de nuestro Señor. Cuando la palabra del Señor dice que no nos debemos alejar, es porque algo Dios tiene para hacer. Es porque Dios quiere mostrarnos la solución y el camino a la libertad que Él solamente sabe dar. Por eso Lucas encierra una gran verdad. Perdonad, perdonad, y seréis perdonados. No seréis solamente perdonados por el hombre. Muchas veces el hombre no nos brindará el perdón, pero después que tengamos el perdón de nuestro Señor, que hayamos cumplido nuestra parte en pedir el perdón, en pedirle a esa persona que perdone nuestra falta, el Señor se encargará de sanar nuestro ser y se encargará de que esa persona vea que ha cometido un error. Y por último, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 18. Versículo 21. Y es una enseñanza que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le da a Pedro. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Algo interesante dentro de esta palabra es que el Señor le dice, no es solamente la ocasión en donde haya el error y te haya ofendido. No solamente vas a perdonar esa, sino que vas a perdonar todas las que vendrán. Todos los errores, todas las faltas, todos aquellos momentos y malos momentos
que vivirás con esa persona, cada uno de ellos lo vas a perdonar. Porque cuando conoces realmente el amor de Cristo te llena y te enseña a perdonar, así la falta haya sido grande. El Señor está dispuesto a perdonarte. Por eso en esta noche, una vez más, Dios te está diciendo, no te afanes por querer abarcar muchas cosas en tu vida, porque muchas cosas podrán herirte, esas cosas del diario vivir y aún del pasado, de una u otra forma, muchas veces hacen malas jugadas a nuestra vida. Y Dios nos está diciendo, yo vengo a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y esas manchas y esas arrugas son las cosas que el enemigo coloca a nuestro alrededor para destruirnos. Por eso el Señor dice, es necesario el perdón dentro de mis hijos. Es necesario el perdón dentro de la casa de Dios. Es necesario vivir en armonía, en perdón. Porque cuando perdonamos, entonces le decimos a Dios, haz conmigo tu voluntad. No se cumpla la mía, cumple la tuya. Y hazme fiel a ti. Pero enséñame a que cada día que esté delante de tu palabra me pueda sumergir y ser sensible para traer tu perfección cada día sobre mí. Así que mi hermano, mi amigo, yo te invito en esa noche a que no olvides que el perdón es necesario dentro del reino de Dios. El perdón es necesario para que podamos vivir con su agrado delante del Señor. Por eso en esta noche yo te invito que cierres por un momento tus ojos y le digas, Señor, en esta noche vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que perdones mis pecados, perdones mi falta, perdones, Señor, cada una de mis ofensas. Sé que no he sido perfecto, sé que no he hecho las cosas bien, pero creo, Señor, que el único que tiene autoridad para sanar mis heridas y yo poder brindar ese perdón eres tú. Por eso en esta hora, Señor, te pido que sanes nuestros corazones, sana nuestro corazón, nuestro pensamiento. Llévate de nosotros todo odio, todo rencor, toda angustia, toda opresión, Señor. Y te pedimos, oh Rey, sánanos, sana nuestro interior para brindar, Señor, el perdón a aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor, porque el día que tú vengas, Señor, queremos estar contigo, Señor, gozándonos, Señor, en las moradas celestiales. Pero anhelamos, Señor, que nos enseñes a perdonar, a poder entender que lo que hemos recibido de gracia, lo podamos brindar. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles, Señor, en donde sentimos, Señor, que desfallecemos y que no queremos, Señor, estar en tu casa, Señor. Ayúdanos a volver a las sendas antiguas y a volver a caminar delante de tu presencia como tú lo mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, fue un gozo grande y maravilloso poder compartir con ustedes en esta noche y decirle al Señor gracias por esa hermosa palabra del perdón, de lo que Dios tiene para nuestra vida y de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Así que vamos a decirle al Señor gracias por tus múltiples bendiciones sobre cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, recuerda, mi hermano, mi amigo, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, 7 de la noche, a través de Facebook, a través de YouTube. Recordándote
Casa de Milagros tiene sus puertas abiertas para que usted esté en la casa del Señor, gozándose con toda la familia de Casa de Milagros. Bendiciones.